En las primeras horas del año 2018, las lágrimas silenciosas de Gojo lavaron cualquier duda que Utaime pudiera haber tenido. Ella estaba enamorada de él. Esta revelación debería haberla impactado, pues lo había negado durante meses, pero no fue así. En ese momento íntimo en la habitación de su infancia, Utaime sintió una profunda conexión, una comprensión profunda del dolor que debió haber llevado a Gojo a revelar tal vulnerabilidad en su presencia. Honrada y conmovida, deseó cargar con sus cargas, ser el consuelo que Gojo buscaba para las heridas que eran más profundas que las cicatrices visibles en su piel. O tal vez simplemente estaba mucho más borracha de lo que había reconocido anteriormente. Vaya. La habitación dio vueltas alrededor de Utaime a una velocidad vertiginosa, lo que la hizo aferrarse con desesperación a la tela de la camisa de Gojo. En medio del torbellino desconcertante, deseó con fervor que el año nuevo te sea propicio, inhalando profundamente el aroma familiar que la envolvía, yuzu y vainilla, una delicada mezcla de acidez y dulzura. Ella debió haberse quedado dormida rápidamente después de eso. En sus sueños, Utaime se encontraba en un exuberante jardín adornado con ciruelos y delicados faroles con cuerdas que se mecían con el viento. El aire estaba impregnado de la fragancia de las flores en flor, y a lo lejos, el sonido del koto y el shakuhachi flotaba en el aire. Mientras Utaime paseaba por los sinuosos senderos, sincronizaba el suave crujido de la grava bajo sus pies para crear un ritmo que armonizaba con la relajante melodía de los instrumentos tradicionales. Cada paso revelaba nuevas maravillas, un arroyo murmurante bordeado de piedras cubiertas de musgo, un elegante puente que cruzaba un estanque sereno y racimos de lirios que aportaban un toque de púrpura y azul. A medida que se adentraba, las ramas comenzaron a formar un dosel natural, creando una luz solar moteada que danzaba sobre el suelo. Las flores de ciruelo, en varios tonos de rosa y blanco, se mecían con gracia con la suave brisa. Utaime se maravilló ante los intrincados detalles de cada flor, sus pétalos delicados y etéreos. Más adelante, divisó una figura masculina sentada a una mesita, su silueta adornada con túnicas índigo y doradas y un ebosí. Acercarse a él le produjo una fuerte sensación de familiaridad, era alto y corpulento, y cuando se giró para mirarla, el parecido familiar era tan fuerte que sintió una traicionera oleada de ternura. Pero este hombre no tenía el pelo de Gojo ni sus ojos. Michizane Sugawara, con los dedos manchados de tinta y un carcaj de pergaminos de poesía frente a él, sonrió en reconocimiento y se puso de pie. «Mi novia», pronunció con reverencia, mientras sus ojos recorrían su figura con una expresión de asombro. El corazón de Utaime se llenó de alegría por el reencuentro porque, a pesar de todo, lo había extrañado. Pasearon juntos por el jardín, y el sendero los condujo a un pequeño y acogedor pabellón junto a un estanque adornado con flores de loto. Arrodillado ante ella, Michizane comenzó a recitar poesía que conmovió profundamente el alma de Utaime. Cada verso era una oda a la belleza eterna de la naturaleza y el amor. Al ritmo de sus palabras, las flores de ciruelo caían de los árboles como delicado confeti, se marchitaban y morían. La luz se atenúa a medida que una oscuridad inquietante invadía los bordes de la visión de Utaime, una forma amenazante acechaba donde las sombras se aferraban y la luz luchaba por penetrar. Utaime sintió la imperiosa necesidad de gritar una advertencia, pero la lengua le pesaba demasiado. Michizane seguía moviendo las manos en el aire, con sus ojos oscuros animándola a desentrañar las capas de significado ocultas tras sus palabras, una verdad esquiva que acechaba al borde de la revelación. Simultáneamente, el estanque, antes sereno, comenzó a agitarse con olas tumultuosas. Utaime se esforzó por escuchar las palabras de Michizane por encima del creciente chapoteo que resonaba a su alrededor, pero las palabras se escabulleron, arrastradas por el viento cada vez más fuerte, uniéndose a los pétalos de las flores del ciruelo. ¿Tú, otra vez? Una voz amenazante la golpeó en los oídos. Las palabras transmitían familiaridad y desdén, como ecos de un pasado que atormentaba tanto el sueño como la realidad. Dedos fríos, como zarcillos de sombra, acariciaron la garganta de Utaime, lenta e inexorablemente, la apretaron con más fuerza. «Ayuda», graznó, pero Michizane ya no estaba allí. Utaime sintió un terror abrumador. El miedo que evocaba provenía de una fuerza maligna con el poder de trascender el tiempo. «Sí», dijo la fuerza maligna riendo entre dientes, y la oscuridad se transformó en una figura humeante. «¿Me ves?».
De repente, Utaime despertó con un grito de sorpresa, con el corazón latiendo con fuerza. Los restos del sueño se le pegaron, dejándola temblando y aterrorizada. Murmuró a alguien, una presencia cálida y grande que la abrazaba con fuerza. Era de mañana, la tenue luz del amanecer disipaba las sombras de la noche. Respiró entrecortadamente, intentando disipar la inquietud que aún le quedaba, y Gojo, percibiendo su angustia incluso dormido, la abrazó con más fuerza, hundiendo la cara en su cabello. ¡Demonios!, susurró Utaime, intentando zafarse del abrazo asfixiante de Gojo. Necesitaba aire, necesitaba mirar el mundo exterior, necesitaba la certeza de que solo eran sueños que no tenían nada que ver con su realidad. ¡Maldita sea! ¿Estoy soñando?, murmuró Gojo aturdido, mientras su gran mano recorría su espalda, bajando hasta su trasero. Empezó a amasarlo, emitiendo un sonido gutural de placer. Contra su vientre, su carne se endureció, pesada y caliente. Ahora no, lo empujó contra el pecho. Pero, ¿cómo mover una montaña de excitación? Gojo, despierta. Olió su cabello, agarrándola con más fuerza para frotar lentamente su erección cada vez mayor contra ella. ¡Basta!, exclamó Utaime, decidida a no distraerse. Lo único que podía alcanzar de Gojo era su pecho, y en su desesperación, agarró un puñado de su carne y lo pellizcó con fuerza. Con un grito, Gojo la arrojó lejos de sí. Utaime aterrizó sobre el tatami con los codos por delante, sintiendo un dolor que le subía por las extremidades y la cabeza. ¡Ay!, gimió. Al menos ya estaba completamente despierta y el sueño ya no la dominaba. Desde el otro lado de la habitación, unos ojos azules la miraban confusos y soñolientos. ¿Te lastimé? Los ojos azules habían pasado de la confusión a la alarma ahora que había recuperado la conciencia. Bueno, yo te pellizqué primero, respondió Utaime, poniéndose de rodillas y frotándose los brazos, anticipando ya los moretones. ¿Quieres que veamos juntos el primer amanecer? Vamos. Se supone que trae suerte. Después de que el primer sueño de la noche del 1 de enero la asustara profundamente y los superiores decidieran arruinarle la vida, necesitaba un montón. Sobre todo antes de poder empezar la charla con él. ¿Quieres ver el primer amanecer conmigo?, preguntó Gojo con un dejo de incredulidad en la voz. Sí, respondió Utaime, buscando su abrigo por toda la habitación con la mirada, solo para recordar que, una vez más, se quedó en otro lugar después de que Gojo se la llevara. Seguro que tu estanque está bonito cuando sale el sol. Todavía procesando su pedido inesperado, Gojo preguntó, ¿quieres verlo aquí? Utaime se levantó y se acercó a los grandes ventanales que daban al estanque y al jardín. Con un gesto de la cabeza, abrió las cortinas, revelando la terraza de madera sobre pilotes justo afuera. La habitación de su infancia estaba situada en lo que había sido el Tsuridono en la era Heian, un pabellón que lindaba con el estanque artificial al sur del patio. Quiero verlo desde allí, declaró, y apartó la puerta de cristal. Tenían unos 15 minutos, a juzgar por el cambio de color del cielo. Traigan unas mantas. La siguió hasta la terraza, recibiendo el fresco aire de la mañana. El suelo de madera se sentía fresco bajo sus pies, y temblaba con solo su vestido azul marino. Trozos de hielo flotaban en el agua quieta, y una graja solitaria graznó desde uno de los árboles del oeste. Necesito que sepas que esto es una estafa, murmuró. ¿Qué pasa? Le indicó que se sentara, y él obedeció, aún aturdido. Envolviéndose en una manta, Utaime se acomodó en el regazo de Gojo y se apoyó en él. La calidez de las mantas y el calor de su cuerpo le proporcionaban suficiente consuelo contra el frío intenso de la mañana. Primer amanecer. Pedir un deseo. No se cumplen ni por mucho que lo desees. Utaime resopló. No me digas. Se quedaron en silencio, el mundo a su alrededor permanecía quieto y silencioso mientras esperaban los primeros rayos del sol de Año Nuevo. Un suave resplandor teñía el cielo de tonos rosados y naranjas. El agua respondía a la brisa matutina, creando delicadas ondas que acariciaban la orilla con ternura. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar las copas de los árboles, Utaime cerró los ojos, dejando que la serena magia del amanecer la envolviera por completo. La luz dorada llegó gradualmente a su rostro, una suave caricia que besó su piel y le trajo consigo una reconfortante sensación de calidez.
A pesar del escepticismo de Gojo, Utaime dejó que un deseo se quedara en su corazón. El primer amanecer de un nuevo año tenía mucho poder. Quería creer en esas cosas. ¿Qué deseaste?, preguntó Gojo con voz suave. Para que seas feliz, susurró. Pero no se supone que hables de tu deseo. Oh. Entonces, ¿por qué me lo dijiste? ¿Y tú?, preguntó Utaime. Para ver tus pechos. Gojo. Ella se giró con sorpresa e indignación. ¿Qué? Sonrió, con un poco de dolor. Está sentada en mi regazo, cálida, suave y temblorosa, y yo me estoy muriendo aquí en silencio. Los hombres son horribles, murmuró, pero giró la cara hacia él en un gesto de bienvenida. ¿Puedo dormir contigo? Rozó sus labios con los de ella tentativamente, con una respiración temblorosa. De verdad quiero. Estarás disponible para Gojo Satoru en todo momento. Concédele todo lo que quiera. Bueno, nada más fácil que eso. Ella extendió la mano para acariciar su rostro, fundiendo sus labios con los de él con una oleada de sensaciones. Mordisqueó su labio inferior y lo acarició con la lengua. Él la dejó entrar con un suspiro de felicidad, entrelazando su lengua con la de ella. Un calor se encendió entre ellos, nunca se extinguió del todo y se reavivó con facilidad. Mientras sus manos recorrían su cuerpo, emitió un sonido en el pecho y sus párpados se cerraron. Le acarició los pechos, pellizcando las sensibles puntas a través de la tela, provocando una punzada de placer erótico en su vientre. Ella comenzó a respirar entre los labios entreabiertos, frotando su trasero contra su ardiente ingle. A la suave luz de la mañana, cada línea de su rostro era hermosa, su cabello blanco, dorado como una llama, sus hermosos pómulos sonrojados, sus gruesas pestañas posadas sobre sus mejillas como oscuras lunas crecientes. Su mano se movió hacia sus piernas, acarició hacia arriba a lo largo de sus medias negras hasta desaparecer bajo su falda. Ella anhelaba su toque, donde palpitaba de deseo, pero él se quedó quieto de golpe. ¿Cómo entro?, preguntó con urgencia, tirando de la tela con los dedos. En el rip, ahí estaban sus medias. Y ripidip, agrandó el agujero por ambos lados, una ráfaga de aire gélido azotó su piel sensible. Recordatorio, estaban al aire libre en la finca de la familia Gojo, y cualquiera podía verlos si decidían pasear por el sendero del jardín. Sin embargo, cuando su caricia ascendió y se deslizó dentro de sus bragas, se olvidó por completo de ello. Cerró los ojos mientras sus dedos se deslizaban sobre la resbaladiza entrada de su sexo. Golpe tras golpe, él acariciaba el punto que enviaba oleadas de puro placer por sus muslos. Se mordió el labio inferior para ahogar un grito mientras sus hábiles y largos dedos se adentraban un poco en su interior, y luego volvieron a tentar la tierna perla en la superficie. Su boca reclamó la suya, y al movimiento de su mano se unió el de sus caderas, frotándose contra ella rítmicamente desde atrás. Sus piernas se tensaron y los dedos de sus pies se curvaron al sentir los primeros escalofríos de placer. «Di mi nombre cuando vengas», le susurró al oído, moviendo dos de sus dedos dentro de ella, «quiero oírlo». «Satoru», gimió ella, mientras la liberación la atravesaba momentos después. Sacó la mano empapada y se bajó los pantalones. Su pene estaba caliente contra su trasero y ella se movía débilmente, sin saber muy bien qué quería de ella. «Levántate», le exigió, y como ella no obedeció de inmediato, la agarró por la cintura para levantarla de su regazo. Rayos. También se le fueron las bragas, tiradas a un lado. Cuando la bajó y colocó sus pies a izquierda y derecha de sus muslos, su excitación presionó contra su entrada, exigente, caliente, contundente y suave como el terciopelo. «Abajo», ordenó, presionándose contra sus hombros. Al penetrarla, la tensión aumentó tanto que su visión se nubló. La llenó por completo, apenas pudo absorberlo. Ambos gimieron, la sensación era exquisita. «Muévete», sonó su siguiente orden y sí, ella puso las manos sobre sus muslos y comenzó a moverse arriba y abajo, buscando la insoportable fricción. Un calor intenso se acumuló en su vientre, ya estaba cerca de nuevo. Con su dedo moviéndose con insistencia sobre su grano, la seductora fricción, que acentuaba la tensión cada vez más, era casi insoportable. Necesitaba que se rompiera, o moriría de deseo. Y entonces él también le arrancó el vestido y ella jadeó cuando el aire frío golpeó su piel expuesta.
pero su mano grande y cálida se movió debajo de su sostén hacia sus pechos, provocándolos a ambos por turno, y ella se olvidó de tener frío. Estoy cambiando mi deseo, jadeó, quiero esto, todos los días, por el resto de mi vida. Su respiración se entrecortó. Se corrió una segunda vez, gimiendo y retorciéndose impotente encima de él, sintiendo como sus fluidos se escapaban hacia sus piernas. El frío la azotó de nuevo y empezó a temblar, castañeteándole los dientes. Esto no funcionará, la sacó y se apartó. Antes de que pudiera parpadear o sentirse vacía, volvieron a entrar y ella estaba boca arriba en el futón. Él se desnudaba a la velocidad del rayo y al mismo tiempo logró apartar los restos de ropa de ella. Era casi gracioso lo desesperado que parecía, pero solo casi. Su cuerpo desnudo, imponente sobre ella, irradiaba tanta fuerza que la hacía sentir suave y vulnerable en contraste. Él se inclinó y comenzó a besarla en la boca, sus lenguas se entrelazaron, lamiendo, saboreando, provocando hasta que ella ya no se sentía vulnerable, sino también muy excitada. Débilmente, se dio cuenta de que sus caderas se movían, empujándose hacia arriba como si anhelara el peso de las suyas. Agita las piernas, le exigió. Ella levantó las rodillas, acomodándolo entre sus muslos. La musculosa longitud de su cuerpo se posó sobre el de ella, y luego la penetró de nuevo con impaciencia. Estaba tan mojada que solo necesitó una embestida para penetrarla por completo. Jadeando, lo miró y vio cómo la expresión de gozo cambiaba, era de concentración, como si hubiera surgido un obstáculo inesperado al sentirla a su alrededor. Se movía con embestidas superficiales y cuidadosas. Los músculos de su cuello estaban tensos, evidencia de su contención. Sin embargo, su propio control de la situación se desvanecía rápidamente. «Fóllame si quieres», jadeó. «Fóllame fuerte». «Pero eres tan pequeña y apretada», gruñó. «Podría hacerte daño». «No», le clavó las uñas en la espalda. «No soy tan débil». Con un gruñido, la penetró una vez. Le provocó una cálida oleada de placer. «Sí». Ella lo animó. Él se retiró y volvió a penetrarla con fuerza. Aún medido. Aún controlado. Su siguiente embestida la tocó en su interior justo en el punto justo y un gemido ronco escapó de su boca. Fue todo el estímulo que necesitaba. Echó la cabeza hacia atrás, los tendones del cuello tensos como las cuerdas de un coto, y comenzó a penetrarla, buscando su propia liberación con embestidas rápidas y poderosas. «Sí», gimió en voz alta, «sí, sí». El éxtasis lo invadió, repentino y poderoso como una corriente de resaca. Luego, solo una dicha palpitante. Con un gruñido, comenzó a derramarse en ella cuando sus paredes se apretaron a su alrededor, su cuerpo convulsionado por la fuerza de su propia liberación. Un buen comienzo de año, logró pensar, y se habría reído de no ser por el cansancio que la recorría por completo. Su peso la oprimía, pero él mantenía la cabeza apoyada en su cuello, su cálido aliento acariciando suavemente su piel húmeda. Sus dedos comenzaron a juguetear con su sedoso cabello, un gesto pequeño e íntimo que se sintió como una tierna conexión después de la intimidad que acababan de compartir. Y ahora tengo que decirle. Solo que sus pensamientos se volvieron muy lentos y nada importaba excepto el calor de su piel contra la suya. Cuando se apartó un rato después para encararla, el resplandor del éxtasis aún brillaba en su rostro. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron. «Hola», sonrió. «Hola», susurró. «¿Por qué eres tan amable conmigo?» «Porque no me molestaste ni un poco», dijo ella sonriendo. «¿Es porque lloré?» Una pequeña arruga apareció en su frente. «Tal vez», asintió ella. «Entonces lloraré todos los días». La arruga desapareció. «Espero que no quieras decir eso». «Si me dices qué hacer para que sigas volviendo a mí». Lo que acabamos de hacer ciertamente ayuda con eso». Una mirada de suficiencia se dibujó en sus hermosos rasgos. «Yo también soy bueno en la cama, Utaime». «Pasable», mintió. Él la agarró y la atrajo hacia sí. «Estaré listo para más en unos minutos». «Estoy agotada». Ella rió, pero él comenzó a besarla y pronto olvidó lo que quería decir. La sensación de su lengua contra la suya era embriagadora y mágica. «No podemos seguir así», logró articular ella. Sus manos habían cobrado vida propia, ansiosas por tocar cada parte de su hermoso cuerpo. «¿Qué?»
Parecía sinceramente indignado. Quiero decir, ya sabes, sin protección. Oh, me encantaría tener bebés contigo. No acababa de decir eso, ¿verdad? Pero lo hizo, y en lugar de enojarse por la ligereza con la que dijo algo, esta humedad trascendental y renovada se acumulaba entre sus piernas cuando él acercó la boca a sus pechos y comenzó a succionar y mordisquear primero uno, luego el otro. Voy a volver a tomar la píldora, logró decir, pero su cabeza se movía más abajo, cubriendo de besos su vientre. Ábrete bien, le separó las piernas y se inclinó hacia adelante. Hola, coño mojado. Es asqueroso. Utaime forcejeó para liberarse de su agarre sobre sus rodillas, pero él ya se había lanzado hacia adelante, poniendo su boca en su conjunto, chupando y lamiendo con alegría. Gojo, gimió Utaime, la sensación de su lengua hurgando en su interior la excitó tanto que le agarró la cabeza con fuerza, buscando desesperadamente más fricción contra su rostro. Tarareó contra ella, chupando su clítoris, y ella explotó rápidamente después de que él frotó su pulgar contra su ano. Basta, suplicó, con todo su cuerpo vibrando por la sobreestimulación. Solo si me dices por qué te llamaron a Tokio el sábado. Ella se quedó paralizada. Su rostro se cernía sobre ella, húmedo por la combinación de sus fluidos, mirándola con expresión calculadora. ¿Quién te espía, Gojo? Recuerda, te dije que no me importa que me traiciones. Es lo que hay. No soy. Antes de que Utaime pudiera empezar a explicarle lo que quería decirle desde el día anterior, un suave sonido de pasos fuera de la puerta de madera fue seguido por un golpe cortés. Con un chillido de pánico, Utaime agarró la manta más cercana para cubrirse. Es solo mi tía, le aseguró Gojo, y luego alzó la voz. ¿Sí, tía Narumi? ¿Qué pasa? Por favor, dígale a la señorita Yori que puede usar la ducha de invitados antes del desayuno, respondió la tía Narumi con su tono educado y tranquilo. Se servirá en media hora. Por favor, no llegue tarde. El rostro de Utaime se sonrojó, la vergüenza la invadió como un maremoto. Deseó que el suelo se abriera y se la tragara por completo.